¿Cuánto cuestas, cuánto vales? Amor mío, si tú quieres yo te pago, pero nunca, nunca me olvides. Sí, a pesar de la cuarentena todavía puedo grabar videos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Freakonomics. ¿De qué depende el valor de los bienes? Pues normalmente pensamos que el precio de un bien expresa el valor del mismo, incluso pudiendo deducir que se puede dar más valor a un bien a través de la industrialización. Industrialización de las materias primas, dotando al bien de un valor agregado. Así pues, parece perfectamente explicable que un kilo de clavos cuesta mucho más que un kilo de hierro, y esto se explica porque los clavos conllevan una mayor cantidad de costos, como ser mayor trabajo por parte de la mano de obra, gastos administrativos, mayor inversión en factorías, máquinas, herramientas, conocimientos técnicos de ingeniería, tanto para las mezclas del hierro con otros insumos, así como su preparación bajo ciertas condiciones físicas, por ejemplo la temperatura, y tantos otros costos en que se incurre para la fabricación de los mismos. Es más, tal vez podamos hablar de tres sectores. 1. La minería, que extrae el hierro. 2. Unas factorías que preparan el acero, lo fabrican. Y 3. Fábricas de clavos con cortadoras y demás que compran el hierro y lo procesan. Bueno, el metal y lo procesan. La estructura anteriormente descrita parece ser bastante conveniente para países pobres, como ser el caso latinoamericano, pues desde el colegio nos enseñan usualmente que la historia de Latinoamérica ha sido trágica, pues nuestra desgracia se remonta a tiempos desde la colonia. Sudamérica ha sido saqueada. Ha sido el almacén de materias primas para los imperios y reinos de aquel tiempo la colonia, y que actualmente servimos a los imperios empresariales, o transnacionales incluso como les llegan a llamar. Entonces la fórmula es relativamente fácil. Los países pobres deben invertir en añadir valor agregado a sus materias primas, y estas consumirlas y exportarlas, porque así se pasaría de importar todo tipo de bienes a exportarlos. Así pues, el país acumula mayor riqueza y se crean empleos. Pero ¿qué tal si el sector privado no quiere o no cree en el país sudamericano y no desea invertir para añadir el tan buscado valor agregado? Pues el gobierno debe hacer las gestiones correspondientes, ¿verdad? Pues con sus diferentes matices, esta ha sido la escuela de la región sudamericana. El valor de las cosas, los bienes, se halla en el trabajo que puede agregársele a estos. En sí, esta es la única forma de crear valor y dar valor a los bienes. Es más, ahí justamente, en el proceso productivo, se encuentra la plusvalía que describía Karl Marx hace más de un siglo. Básicamente, el plusvalor de una mercancía es una parte que no se paga, no se reconoce al trabajador, porque solamente el trabajador produce valor. Los proletarios son engañados por el empresario al no pagar ese plusvalor, por lo cual se insta a expropiar la propiedad privada a nivel mundial a través de la unión de todos los trabajadores. Ahora, para Marx, el valor de un bien es objetivo, porque existe un trabajo incorporado en la producción de bienes. Existen costos concretos que se incorporaron al bien. Como habíamos dicho, consiste solamente en el trabajo que se dedica para producir dicho bien, porque las máquinas, herramientas y demás medios de producción no pueden crear valor ni se les puede extraer plusvalor, solamente transfieren una parte del valor anterior creado. O sea, una máquina ya tenía un valor determinado en un periodo anterior de producción, y este simplemente le transfiere una parte al depreciarse, a la nueva mercancía, al nuevo bien que se está produciendo. Pero Karl Marx diferencia el concepto entre, bueno, él le llama mercancías. Entonces decimos de que, bueno,
Marx relacionó este trabajo con un concepto denominado por él como tiempo de trabajo socialmente necesario, que es básicamente el tiempo que lleva a la producción de mercancías. Volviendo a nuestro ejemplo de los clavos, ¿qué sucede si los clavos van siendo cada vez menos necesarios? Porque se encontró una forma más eficiente de ensamblar las cosas. De hecho, esto ya está sucediendo con algunos muebles hechos en Japón. Pero supongamos que los clavos pasaron de tener una valoración en el mercado, por el cual se pagaba un precio que hacía que las personas invirtieran en la producción de los mismos, a valer prácticamente nada. ¿A dónde se fueron todos esos costos concretos en que se han incurrido? Esa compra de hierro, materiales, trabajo. Han habido egresos por compra de insumos, las máquinas se han depreciado, se han consumido combustibles, ha habido un pago de alquileres, ha habido esfuerzos y trabajos de tantas personas que prácticamente caen en saco roto, como se diría coloquialmente, y tiene que ser pagado a través de la cancelación de sueldos y salarios a los trabajadores. El precio ya no cubre ni siquiera los costos, mucho menos hay ganancia. Todo esto es objetivo y demostrable, que se ha trabajado y se han producido los mismos clavos con la calidad de siempre, pero algo sucede, pareciera no tener valor. Marx aceptó que esta situación es posible en el mercado, en el que no siempre coincide el precio de un bien con el valor del mismo. ¿Es esto posible? Pues si observamos la realidad, fácilmente podemos percatarnos que existen por un lado procesos dinámicos vinculados a la innovación y a la obsolescencia, como por ejemplo, los medianamente jóvenes tal vez recuerden cuán valorado era por ejemplo una línea telefónica allá en los 80s y 90s, y quizá era mucho más en tiempos anteriores a estas décadas, pero en la actualidad, ¿cuánto valora la sociedad dichas líneas telefónicas? Desde su expulsión y casi olvido por las líneas del teléfono celular y ahora smartphones, que ha hecho de las llamadas telefónicas algo prácticamente del pasado. Y por otro lado, tenemos a los procesos dinámicos del mercado, donde algo no ha caído en la obsolescencia. Su reemplazo más eficiente o menos costoso aún no existe, como el caso del petróleo, pero ha caído a niveles insospechados, a valores negativos. Cuesta más mantener el petróleo en almacenes que tenerlo y venderlo. Una vez más, en estas dos situaciones, obsolescencia y movimientos de mercado, el valor se fue a quién sabe dónde. Otro ejemplo que escuché hace tiempo es sobre la producción de un auto. Supongamos que somos vecinos y un día decido construir autos. Toda mi vida he buscado un auto en el que me sienta vivo. Poderoso como gorila, pero suave y cómodo como una nube. Para ello en mi garaje comienzo a hacer desde el acero, el motor, la tracción, los frenos. El sistema eléctrico y demás. Mis costos supongamos que son de $20,000 para construir un auto estándar, no es un superauto. Y todo esto está facturado. Y digamos que por mi trabajo, mi tiempo y conocimientos aplicados, quiero pagarme $400 al mes, porque es un trabajo duro que también requiere capacitación y conocimientos. Entonces, gracias a mi habilidad mecánica, al final de 2 años finalmente concluyo el trabajo. El coche producido por mí mismo, marca X, lo pongo a la venta en $29,600. Que son los costos incurridos más los 2 años de sueldo que me he pagado, bueno, que deseo pagar. Ahora, usted, estimado vecino, necesita o quiere y puede comprar un auto y le ofrezco el que produje a ese precio. Usted naturalmente averiguará otras marcas con características similares y encuentra tal vez que las empresas Suzuki o Toyota tienen carros de similares características, pero a un precio que digamos unos $16,000. ¿Cuál va a ser su elección? Y si me vuelvo más eficiente en costos y le ofrezco mi auto marca X en $16,000, también hemos igualado a esas empresas grandes y de prestigio. Ahora sí va a comprar mi auto con toda seguridad, ¿verdad? Pues, ¿qué va a decir el resto del vecindario? ¿Se va a interesar también en el coche marca X? Y queda esta pregunta en el aire.
a dónde fue el valor y el trabajo empleado, que todos en el vecindario vieron que puse en dicho auto, junto a facturas de todos los materiales empleados. Después de todo, este bien es escaso. Hay otros con características similares, pero solo hay un único auto marca X en el mundo, hecho por mí. Pero ni el trabajo ni la escasez han podido ser suficientes para que se reconozca el valor de este auto, porque la sociedad no lo valora. ¿Pero qué he hecho? ¡Esto es el fin de mi compañía! ¡Estoy arruinado! Entonces, si la valoración de un bien no es objetivo, o sea, no se explica por los costos y el trabajo que ha sido invertido en él, tiempo de trabajo socialmente necesario, como diría Marx, y lamentablemente no garantiza que este valor se pueda expresar mediante un precio. Entonces, ¿qué explica el valor de un bien? No lo sé, tú dime. Para responder a esta pregunta, afortunadamente existió un autor austriaco llamado Karl Menger, que explicó esta cuestión del valor en su libro Principios de Economía Política, sobre la esencia de los bienes. El autor explicó que todas las cosas se hallan sujetas a una ley de causa y efecto, y el progreso humano cae dentro de esta ley. Así también nosotros como individuos no escapamos de esta ley, y pasamos normalmente de un estadio de insatisfacción al de necesidad satisfecha, eliminando de esta manera nuestro estadio perturbado anterior. Ahora, las cosas que tienen la virtud de poder entrar en relación causal con la satisfacción de las necesidades humanas, las llama cosas útiles. Y si reconocemos esta conexión causal entre estas cosas y al mismo tiempo tenemos el poder de emplear las cosas de las que estamos hablando en la satisfacción de nuestras necesidades, les podemos llamar bienes. Para que una cosa se convierta en un bien, debe confluir 4 condiciones. 1. Una necesidad humana. 2. La cosa debe tener cualidades que haga que la misma tenga la capacidad de mantener una relación de conexión causal con la satisfacción de dicha necesidad. El individuo debe conocer la relación causal y el poder de disposición de la cosa. Con estas 4 condiciones, un objeto puede convertirse en un bien, y si falta solamente una de estas condiciones, ya no se puede alcanzar esta categoría de bien. Este escenario se puede dar primero cuando una modificación en el ámbito de las necesidades humanas, o sea que ya no existe una necesidad que aquella cosa pueda satisfacer. Segundo, una modificación en las propiedades de la cosa, que hace que pierda la virtud de entrar en la conexión causal con la satisfacción de necesidades humanas. Tercero, cuando se desconoce de la conexión causal de la misma con la satisfacción de necesidades humanas. Y finalmente cuarto, cuando el individuo no posee capacidad de disposición sobre ese objeto, de modo que no puede emplearlo para la satisfacción inmediata de sus necesidades, o no dispone de los medios necesarios para poder ponerla bajo su dominio. Una puntualización necesaria de una categoría que Menger menciona es una relación peculiar entre una satisfacción de necesidades humanas, que son consideradas como bienes. Esto se da cuando se atribuye erróneamente a las cosas propiedades y causalidades que en realidad no existen, o donde se presuponen necesidades humanas que en realidad no existen, para lo cual incluyen esta categoría a edificios innecesarios, amuletos, medicinas de culturas poco desarrolladas, pócimas, estatuas, incluso él menciona cosméticos. Y todo de este tipo, los menciona, son objetos que derivan su cualidad de bien por características, sus propiedades, que son imaginarias, o unas necesidades humanas imaginarias, calificándolo como bienes imaginarios. Es más, el autor es muy duro al mencionar que los pueblos que son más pobres en bienes verdaderos suelen ser ricos en bienes imaginarios. Aquí tal vez incluso podríamos explicar el caso de los elefantes blancos. Continuando con el valor de los bienes, Menger dice que es muy importante que la ciencia económica se ocupe, que se tengan claras nuestras ideas sobre las conexiones causales y las necesidades,
porque nuestro bienestar depende de la satisfacción inmediata de nuestras necesidades. Por ejemplo, cita el caso del pan, que éste puede saciar nuestra hambre y calma nuestra necesidad de alimentos. En este caso, la conexión causal entre el pan y nuestra satisfacción inmediata de nuestra necesidad está dada. Pero en este caso estamos hablando de bienes que son denominados como bienes de primer orden o inferiores, que le llama Menger. Así también en los mercados encontramos otro tipo de bienes, como harina, hornos y otros enseres necesarios para la producción de pan, pero no implican la satisfacción inmediata de nuestra necesidad, pero no por ello carecen de valor. Es más, satisfacen nuestras necesidades de una forma mediata. O sea, sirven para la producción de bienes de primer orden, por lo cual el autor a estos insumos y bienes necesarios para la producción les llama bienes de segundo orden, que pueden satisfacer nuestras necesidades de forma mediata. Ahora, los bienes que fueron necesarios para la producción de bienes de segundo orden, como molinos, asadones, trigo y demás, son denominados bienes de tercer y cuarto orden sucesivamente, implicando un orden superior. O sea, es como una suerte de embudo. En la parte superior se encuentran los bienes de quinto, cuarto, tercer orden, que pueden ser los terrenos, pueden ser las herramientas, los animales, bueno, en aquel tiempo, ahora ya las máquinas, que posteriormente obtenemos productos como insumos, como decíamos, la harina, tenemos hornos y demás. Y un bien inferior que está en la punta más estrecha del embudo son los bienes de primer orden y se encuentran en la parte inferior. Y estos bienes de orden superior se van a entrelazar dependiendo la relación descrita que exista para la formación o producción de un bien de primer orden. Estos bienes, en su calidad de ser ordinales, primer, segundo, tercer y cuarto orden, se someten a las siguientes leyes. 1. La cualidad de bien de los bienes de orden superior está condicionada por el hecho de que debemos disponer también de sus bienes complementarios. Es decir, si disponemos de bienes de segundo orden, podríamos convertirlos en bienes de primer orden, si sabemos cómo, para la satisfacción de nuestras necesidades. No obstante, los bienes de segundo orden deben cumplir las 4 condiciones descritas anteriormente, toda vez que en caso que no cumplan con alguna de las mismas, pierden su cualidad de bienes de segundo orden. Por ejemplo, si contamos con harina, huevos, sal, levadura y la capacidad laboral para hacer el pan, pero si no tenemos fuego ni agua, estos bienes de segundo orden perdieron su cualidad y mucho menos van a poder satisfacer nuestras necesidades, así tal cual crudos. Por ello es que se recomienda que se debe prever el error de que a los bienes de orden superior se les atribuya la cualidad de bien en sí mismo, sin tener en cuenta la presencia de sus bienes complementarios. Segundo, la calidad de bien de los bienes de orden superior está condicionada por la cualidad de los correspondientes bienes de orden inferior. La presencia de necesidades humanas es un presupuesto o condición esencial de la cualidad de bien, y que en el caso que desaparezcan totalmente aquellas necesidades sin que surjan en su lugar nuevas necesidades de dicho bien, este pierde inmediatamente su cualidad de tal. Los bienes de primer orden pierden su cualidad de bienes en el momento mismo en que desaparecen las necesidades. Pero ¿qué sucede con los bienes de segundo orden, o los que se encuentran en estratos superiores, que servían para la producción de bienes de primer orden, cuando ya no existe esa necesidad? Para ello Menger recurre a un ejemplo con el hábito de fumar, si éste desapareciera. Pues, ¿qué pasaría con las plantaciones y semillas de tabaco, máquinas para su producción y personas especializadas con conocimientos en la producción de tabaco, así como la infraestructura necesaria? Pues al desaparecer dicha necesidad, la cualidad de ser un bien, los cigarrillos, todo su valor desaparecería, por lo menos como tal, ya que las tierras y todo lo que pueda emplearse para la producción de otros bienes podrá ser aprovechado o adecuado. Las máquinas, la infraestructura o los terrenos. Ya se reemplazaría la producción de tabaco por tal vez hortalizas de otro tipo. Un elemento importante que incorpora Menger
es el reconocimiento del tiempo en la producción de bienes, quien identifica la idea de causalidad inseparablemente unida a la del tiempo. Todo proceso de cambio significa un devenir, un hacerse, y esto solo sucede en el tiempo. Estos procesos, mediante los cuales los bienes de orden superior se transforman en bienes de orden inferior, hasta alcanzar al final un estadio que llamamos satisfacción de las necesidades humanas. Los espacios de tiempo que median entre cada una de las fases de este proceso pueden a veces ser muy cortos, y de hecho los progresos de la técnica y la tecnología e intercambio comercial tienden a reducir todavía más dichos espacios, pero no se suprimen del todo, aunque varíe entre los distintos sectores, como por ejemplo alguien que planta árboles para vender su madera y alguien que prepara comidas. Los tiempos definitivamente pueden ser variables, son distintos, uno es más estrecho que el otro, pero nunca se eliminan totalmente. Así también, los bienes de orden superior, su producción, no se fundamenta en la necesidad inmediata, sino en base a las expectativas de necesidades humanas que pudieran existir, siendo esto una gran diferencia entre los bienes mediatos e inmediatos. Así también, quien dispone inmediatamente de unos bienes determinados está seguro de su cantidad y calidad. Sin embargo, quien dispone de bienes de forma inmediata no puede determinar con certeza la cantidad y calidad de los bienes de orden inferior. Por ejemplo, quien posee las espigas de grano tiene cierta seguridad y certeza sobre su cantidad y calidad, mas no así quien posee una extensión de terreno, semillas, abono, herramientas agrícolas, fuerzas laborales. En sí, este último se enfrenta a la eventualidad que pueda obtener un rendimiento menor o mayor al esperado, además de la incertidumbre respecto a la calidad del producto. Todo esto está sujeto a distintos factores de influencia, incluidos los fenómenos naturales que escapan de nuestro control. ¡Ah, miren ese maíz! El arduo trabajo de Gil al fin da frutos. Bien, al menos tengo mi salud. Siendo de gran ayuda los conocimientos técnicos adquiridos durante la evolución de la sociedad, lo cual ha permitido estandarizar ciertos procesos y obtener una cierta calidad ya estandarizada. Finalmente, Menger hace referencia a Adam Smith y su aseveración de que la división de trabajo ha sido el punto crucial para el progreso de los humanos. Si bien Menger no niega que este hecho haya colaborado en el progreso, no lo considera el más crucial, en razón que, por ejemplo, dice una tribu atrasada distribuye la división del trabajo en caza, pesca, agricultura, confección de vestimenta, etc. Y la distribución de tareas es llevada a cabo por funcionarios especiales. O especialistas. Pero cabe preguntarse si este efecto multiplicador por la división de trabajo sobre los medios tienen un mayor número de satisfacción sobre los individuos de la tribu. Evidentemente, se va a conseguir mayor eficacia laboral con menor esfuerzo que antes, obteniendo mejores rendimientos, porque gente más fuerte tal vez pueda encargarse de trabajar la tierra. Gente que sepa nadar, tal vez más delgada, tenga una mayor resistencia pulmonar, no sé, tal vez se dedique a la pesca. Personas con otras capacidades van a tal vez dedicarse a la confección de vestimenta, gente más hábil con las manos. Entonces vamos a obtener mejores rendimientos con un menor esfuerzo. Pero esta mejora es diferente a la que se observa en economías desarrolladas. Si por el contrario, un pueblo decide desbordar el ámbito de una actividad exclusivamente de ocupación, es decir, acumulación de bienes de orden inferior, en razón que, en los estadios más rudos de la civilización, casi siempre se ocupan de bienes de primer orden y muy pocos de segundo orden, para pasar a bienes de tercer y cuarto orden, satisfaciendo cada vez círculos de orden superior que hace que exista la división de trabajo. Cuanto más avanzan las sociedades en esta dirección, más se diversifican las clases de bienes y por consiguiente,
más diversas son las funciones y más necesaria y al mismo tiempo más económica la creciente división del trabajo. Ahora es turno de pensar, ¿cómo consideras que es el país donde vives? Si es primario exportador, produce mercancías, bienes de primer orden, segundo, cuarto orden. Yo pienso que también existe una oportunidad si es que produces bienes de órdenes superiores. Porque si produjeras, por ejemplo, hierro y se cae la demanda de algún producto, pero existen otros productos que requieren hierro. Siendo así, podríamos minimizar tal vez los riesgos. Pero bueno, ese es un trabajo que te lo dejo a ti. Si gustas, coméntalo y nos vemos en un siguiente video. Chao.